Bueno, vamos a estar orando y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se había hablado en, en la semana pasada de la carrera de la fe. Justamente tratamos lo que es lo que vamos a tratar en este curso, que es ayudar a los nuevos creyentes y cómo tenemos nuevos convertidos. Habíamos dicho reuniones de cultos, campañas evangelísticas, viajes misioneros, salida de la iglesia a evangelizar usando metodología y reuniones en casa de los mismos creyentes. Y ahí citamos Hechos 5:42 y lo que vamos a tratar aquí es el área física, el área intelectual, el área emocional, el área social y el área espiritual. Entonces, 5 carriles del ser humano. Y también habíamos visto que hicimos unas mímicas que tenían que memorizarlo, que viene a ser eh, preparar, acompañar, fortalecer y establecer. También tenían que memorizar el objetivo justamente de fortalecer, que es oración, lectura, memorización y congregación. Entonces, haciendo este pequeño repaso, entonces vamos a orar al Señor para que nos ayude y para que nosotros podamos seguir aprendiendo del Maestro y pongamos nuestra mirada en Cristo. Entonces, y el Espíritu Santo que nos va a estar también ayudando para que podamos discernir lo que estamos estudiando de la palabra del Señor. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, gracias Señor, porque una vez más podemos reunirnos por este medio que es una comunicación que nos une como un cuerpo en Cristo Jesús. Y cada uno de tus hijos queremos aprender más, Señor. Queremos aprender a seguir las pisadas del Maestro que es Cristo, para que realmente nosotros podamos mirar con ese amor que tú miraste por nosotros, así como nos amaste, Padre, y enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, y así obtenemos de vuelta esta comunión contigo y puedes escucharnos, podemos ser llamados tus hijos, y por eso, Señor, estamos aquí. Queremos que nos ayudes, que nos guíes, que nos fortalezcas con el conocimiento, pero más bien no para nosotros, sino más bien para utilizarlo para ganar almas para Cristo. Por eso dejamos todo en tus manos y pido también por cada uno de los que están estudiando, para que tú los ayudes también a poner en práctica todo esto. Necesitamos de ti porque nosotros solos no podemos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, bueno, entonces, eh, ¿se acuerdan de la mímica que habíamos hecho? Amén. ¿Se acuerdan? Perfecto. Bueno, Sí. en ese caso, ahora vamos a tener una nueva mímica, así es que por eso vamos a ir a ver. Esta es la primera mímica que teníamos que memorizar. Pafes. A ver si Vanessa lo pudo memorizar. Pafes era la mímica que era preparar, Sí, la primera, sí, A de acompañar, la sí. segunda, la tercera era F de fortalecer y la cuarta E de establecer. Ese de establecer, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, en ese caso, entonces ya veo que lo están poniendo en práctica, así es que eso es muy bueno también. Quiero que abramos nuestras Biblias y como veo que está saliendo muy bien la comunicación, entonces si me podés ayudar con la lectura, Vanessa. Mateo 14:22 al 33. Por ahí pueden leer un poco de cada uno, 2 capítulos de cada uno hasta terminar. Bien fuerte. Así todos participan.
Mateo 14. Sí, 22 al Ok. 33. Amén. Entonces, ¿le leo 22 al 24 o Sí, quiere sí. que... ¿Sí? Mejor Amén. lea completo, que vamos a tener bastante lectura, así es que ahí Ah, vamos a ok. ir participando. Entonces, era del 22 al Al 34, 33. 33. Ok. Sí, En el nombre del Señor Jesús. Mateo 22. sí. En el nombre del Señor Jesús. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a las 4 vigilia de la noche, Jesús vino a ella andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló, diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces él respondió, Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano así de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces ahí vemos que justamente ahí vamos a tratar cuatro etapas que viene a ser la normalidad, la crisis, el refrigerio y la prueba. Entonces, en este caso, ahí vemos la normalidad. Entonces, es la primera etapa de la fe, que viene a ser la normalidad. ¿Ven ahí la imagen? Amén. Amén. Sí se ve. Se ve, perfecto. Entonces, en esta imagen nosotros vemos la normalidad. Entonces, ahí dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida, la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo, dice. Entonces, Amén. nos hacemos la pregunta, o sea, ¿quién va en la barca? Entonces, ¿quién va en la barca? ¿Jesús o sus Sí. discípulos? Sus discípulos. Sus discípulos. Entonces, ¿Jesús dónde estaba? Él quedó en la otra ribera para orar. En la otra ribera, dice. Entonces Jesús queda en la otra ribera, dice, despidiendo a la multitud. Entonces, si preguntamos a la gente, todos saben algo de Jesús, pero no tienen a Jesús. Es como que, bueno, los discípulos fueron, pero fueron sin Jesús. Entonces, y hay muchas personas que, por ejemplo, ellos conocen a Jesús, saben algo de Jesús, pero no viven
a Jesucristo. Tampoco tienen a Jesucristo, pero saben algo de Cristo. Entonces debemos ubicar al discípulo en la siguiente etapa, si aún no está aquí. Y también nosotros que justamente estamos discipulando. Entonces, en este caso vamos a ver lo siguiente. Ahí vemos una característica que tiene que Jesús no estaba en la barca, pero tienen su palabra. Entonces Jesús no estaba en la barca, pero tienen lo que saben de él. Entonces sabemos que él había convertido el agua en vino, que le dio de comer a una multitud, entonces sabían algo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llevar a la aplicación esto? Ahí le voy a... Ahí está. Entonces, ahí podemos ver nosotros, esto representa la etapa en la que todos tenemos alguna noción de la palabra y la voluntad de Dios. Sabemos de su mandamiento y conocemos parte de él, pero andamos solos, yendo en oscuridad por este mundo. Entonces, muchos de nosotros, de repente, cuando entramos recién en un mundo desconocido, cuando recibimos a Cristo, entonces entramos en un mundo desconocido. Entonces, y también nos pasa esto, porque justamente nosotros no sabemos bien de Jesús, conocemos algo de Jesús, tenemos su palabra, conocemos algo de Él, pero no vivimos a Cristo. Por eso nosotros hacemos el discipulado para pasar a la siguiente etapa. Entonces es muy importante que nosotros llevemos al discípulo al siguiente etapa. Entonces, luego tenemos la siguiente etapa que viene a ser la crisis. Ahí vamos avanzando un poquito, la crisis. Ahí se ve la imagen. Me avisan por favor si de repente no. Bueno, ahí vemos justamente que llegan las tormentas. Entonces, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, dice. Entonces, vemos que todo parecía tranquilo. Jesús no estaba en la barca, pero sabían algo de Jesús. Entonces, llegada a la mitad del mar, dicen que las olas azotaba, el viento comenzó a ser contrario. Entonces están en total oscuridad, desconocen el rumbo, no tenían ni siquiera señales para ubicarse, aparte de la oscuridad y las olas y los vientos que azotaban. Entonces, nosotros vemos aquí que en la etapa de la crisis podemos ver que esto representa los problemas que atravesamos en la vida. No sabemos, no entendemos por qué los problemas están allí. Dios permite estos problemas para que nuestro corazón se vuelva sensible. En estos tiempos las personas son más receptivas a las palabras de Dios. Ejemplo, si yo no hubiese pasado por esta enfermedad o por esta crisis, creo que nunca hubiese venido a la congregación y nunca hubiera llegado mi vida, o sea, nunca hubiera llegado a conocer a Cristo y tampoco hubiera entregado mi vida a Cristo. Entonces, muchos llegan a esta etapa para luego volverse sensible en cuanto al llamado del Señor. Entonces, en esta etapa se llama la etapa de las crisis. Entonces, esto tiene una característica, justamente, que en la etapa de la crisis ustedes ven la barca como está ahí.
y Se se está como está hundiendo como, A ver, con una tormenta. está una tormenta. Vanessa, claro que se está con el viento como que se está hundiendo, sí. las mismas olas como que lo están llevando a derribar el barco. Bueno, esta crisis nosotros podemos entender mucho mejor si llegamos a estar en el mar y vemos que el barco es bastante pequeño, porque si fuera un barco grande, nosotros ni sentiríamos el viento, o sea que no tendríamos problema, porque cuando es muy grande la superficie, entonces no sentimos el viento. Pasa lo mismo con las casas mismas, que son pequeñas, que son construidas con algo, con un material muy frágil. Viene un viento fuerte y sentimos que la tormenta se está prácticamente llevando, y en algunos casos realmente pasa eso, que lleva los techos. Eso le pasó justamente a mi mamá en estas últimas tormentas que había ocurrido. Entonces, esto también pasa justamente si nosotros verdaderamente estamos, vamos a suponer que estamos en el mar y el barco es chiquitito. Entonces, cuando hay un viento fuerte, entonces nosotros entramos en crisis ahí. O sea, ¿cuántos se imaginan estando ahí en el mar, en medio del viento, de las olas que azotan, y tratamos de sostenernos para no caernos en el agua? O sea, ¿cuántos se imaginan estar así? ¿Cómo sería? ¿Sería una verdadera crisis o no? A ver, Ramón. Sí, yo creo que sería una verdadera crisis. Al estar en el medio del mar, en una embarcación muy chica, sería muy vulnerable a que la embarcación se hunda. Así mismo. Entonces, nosotros vemos ahí una característica que viene a ser, están en total oscuridad, desconocen el rumbo y más detalles tampoco, o sea, no tienen más detalles. También las olas y el viento azotaban la barca fuertemente. Entonces vemos una aplicación también aquí, que esta etapa representa los problemas que atravesamos y que no entendemos por qué están allí. Dios lo permite para que el corazón pueda volverse sensible. En este tiempo, las personas son más receptivas a buscar a Dios. Entonces nosotros vemos esta característica, muchos están en esta etapa. Entonces nosotros tenemos que pasar al discípulo en la siguiente etapa, porque cuando nosotros confiamos en Dios, confiamos en Cristo, ponemos la mirada en Cristo, entonces nosotros, nuestra mirada no se desvía de Cristo y eso hace que nosotros las crisis lo podamos superar fácilmente. Entonces, la otra etapa viene a ser el refrigerio. Refrigerio, ahí se ve la barca. Ahí vamos avanzando. Esto también, justamente vamos a leer, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. O sea, nos damos cuenta que en esta etapa del refrigerio, en esta etapa podemos observar la barca muy pequeña. Entonces, apenas cabían. Por esto era la preocupación. Entonces vemos que las olas y el viento azotaban. Entonces, pasamos justamente ese viento fuerte. Entonces vuelve el refrigerio. Viene ya la tranquilidad, la calma. Pero imagínense, pasa esa crisis y esa calma y viene el refrigerio, pero pasa algo nuevo. Viene apareciendo Jesús, pero aparece como un fantasma, dice. Entonces,
podemos ver justamente que en esta etapa, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y él y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. O sea que vemos una claridad también de lo que atraviesan los discípulos que no tienen mucho conocimiento de Jesucristo, porque fácilmente muchas personas confunden a Cristo con algo. O sea, justamente me pasó en la iglesia que estuvimos hablando con un hermano, y el hermano decía que le habían regalado un trabajo que prácticamente era un regalo de Dios. Entonces Dios me dio este regalo Entonces yo le pregunto por qué. Y él me dice: bueno, voy a ganar mucho más, voy a ganar el doble. Entonces me dice: ¿sabes qué? Ya no voy a congregarme más los domingos, voy a aparecer solamente los días miércoles. Entonces yo le digo: tienes que tener mucho cuidado, porque ese regalo no es de Dios, porque Dios no te va a dar algo en la cual Él te va a apartar de su obra, porque vos estás sirviendo al Señor, pero vos estás diciendo que justamente te dio algo, vas a ganar mucho más, pero eso te va a apartar de la obra del Señor. Entonces, muchas veces nosotros confundimos a Cristo y confundimos lo que Cristo nos da en esta etapa del refrigerio. Entonces, en esta etapa del refrigerio, ahí vamos a ver también unas, eh, unas características. Ahí vamos avanzando. En la etapa del refrigerio, entonces, era la cuarta vigilia de la noche. Jesús viene milagrosamente y es confundido con un fantasma. En esta etapa podemos observar también justamente ellos cabían, apenas cabían, por esto era la preocupación. Las olas y el viento azotaban y tenían miedo de caerse. Entonces vemos la aplicación, que aquí las personas experimentan a Jesús en medio de los estragos de la vida. La forma en que se manifiesta es evidente, pero las cosas no son muy claras, no entienden mucho de la fe cristiana. Aquí se puede confundir a Jesús con muchas cosas. Entonces, ¿cuántas veces se sintieron de esta manera? Muchas veces nos sentimos de esta manera. ¿Cuántas veces confundieron a Cristo con otras cosas? Que de repente le llevaban a pensar, porque imagínense, estos discípulos vivían con Cristo, pero ellos no lo reconocieron. A ver, quiero escucharle a Vanessa. Y muchas veces nos hemos visto en o sea, en confundir cosas que tal vez decimos Dios nos da, pero creo que cuando uno conocemos a Dios, sabemos que tal vez, o sea, que si nos da algo es para también cuidar lo que nosotros nos congregamos, estar con Dios, o sea, en los estudios que hagamos o en las horas que le dediquemos a Él, esas horas tienen que seguir por más de lo que Él nos ha dado. O sea, que si hay un abismo que no podemos completar ese horario, es como que no, como que ya no es de Dios, porque como que te está sacando del camino de Él, Claro, en mi punto. pero yo les pregunto, o sea que
cuando nosotros, por ejemplo, vemos que los discípulos de Cristo le pasaba esto, que ellos mismos, viviendo con Cristo, viendo los milagros, conocían algo de Cristo, pero ellos mismos lo confundieron con algo, con un fantasma. Entonces, yo les pregunto, una persona nueva en la fe o una persona que no estudió el discipulado, no conoce bien a Jesús, entonces yo les pregunto, ¿puede pasarle también así? ¿Puede confundir lo que está viniendo de Dios con algo? Sí, 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 puede pasarle, sí, se pueden Perfecto, confundir. muy bien. Entonces leemos de vuelta y pasamos, o sea, en realidad se está por cortar, por eso pasé al tiempo de las preguntas. Entonces, en la siguiente etapa, ahí vamos a pasar a la etapa que viene a ser de Sigan las tormentas. las pruebas. Entonces ya pasaríamos a las pruebas y pasaríamos justamente a analizar por qué las pruebas, justamente a veces nosotros nos hundimos. Ahí queremos saludarle un poquito también a Rosa, que Hola, ¿cómo estás, Rosa? Hola, Queremos hola, bien, aprovechar Rosa. gracias a Dios. que- Bienvenidos. bienvenida, Rosa. Justamente, Amén. si se corta, entonces por favor ingresan de vuelta para la segunda parte. Ok, Entonces, empezaron a las 4. sí, justamente iniciamos Wow. Ujú. porque la hora pasó muy rápido la vez pasada, Sí, entonces hoy sí. traté de ser puntual Ah, ok. para terminar esta primera etapa. Como Ah, vemos ok. que Por eso queda, me retrasé. no hay problema que queda Ok, grabado y ok, vas a poder ver la grabación. Ahí lo ok. tenemos también a Venancia, queremos saludarla desde Paraguay. Venancia, mi hermana, ella es. Hola, hola a todos. Hola, Venancia. ¿Cómo estás? Un- Hola, Qué gusto tenerlos Amén, acá. amén. Vanessa, ¿de bien. dónde sos? Yo Así, soy de San Luis, Argentina. San Luis, Argentina. Muy bien, Ah, ok. tenemos eh, dos personas, entonces tres personas que son de Argentina, hasta ahora que yo conozco. Ramón, Wow. Lobato y también a Denise y Vanessa. Entonces, Amén. a ver, Vanessa, hola. Qué Hola. Eli, linda, Vanessa. justo me estaba faltando alguien porque, bueno, por lo menos salvó la situación Vanessa, que fue muy participativa y bueno, equilibró un poco el lugar de Rosa. Amén. Bueno, entonces, como ya se está por cortar, entonces no quiero pasar a la siguiente. O sea, ¿tienen algunas dudas hasta aquí? Por ahora, ahora Hola, hola. ¿Tenés alguna duda, Vanessa, Ramón, Denise? Hasta aquí no, Es hasta muy aquí muy claro. bien. Sí, Perfecto, muy claro. perfecto. Lo que quiero hacer es cortar la comunicación aquí y seguimos con la segunda etapa y se conectan de vuelta Ok. porque como tenemos la gratuita, entonces vamos a seguir con esto. Yo creo que vamos manejando bien el tiempo para poder seguir. Amén. Ahí conéctense de vuelta, por favor. Continuamos. Entonces, en la segunda parte, la, aquí vamos a tratar lo que es la prueba. Entonces, en esta parte de la prueba, ahí vamos a ver justamente que llegan las tormentas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vayas a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces en Mateo 14, 28 al 30. Entonces
ahí vemos justamente el hundimiento de Pedro, que vemos que la prueba que pasa a Pedro, vemos que el Señor Jesús no le da muchas instrucciones, solo le dice, ven. El Señor le estaba dando una lección espiritual. Entonces, lo estaba probando, lo estaba preparando a Pedro para que él entienda. Y vemos que Pedro aquí está en una etapa de aprendizaje. Entonces, vemos una característica en esta etapa, que Jesús se revela y manda a Pedro a venir a él, y caminando sobre las aguas, Pedro, ¿qué hace? Obedece y con toda emoción comienza a caminar hacia Jesús. Pedro comienza a tener miedo, las dudas aumentan y empieza a hundirse en el agua. Entonces, vemos ahí a Pedro que estaba justamente en ese momento, en esta etapa del compromiso, en cuanto a es cuando nosotros queremos dar el primer paso de obedecerle. Entonces, de inmediato comienzan las grandes pruebas de nuestra fe. Entonces vienen los problemas, las dudas, las necesidades, tribulaciones, persecuciones, podemos nombrar mucho más. Esta es la etapa que te puede catapultar al éxito o al fracaso total. Y todos llegamos a esta etapa. Entonces, cuando más queremos servir a Dios, me pasa esto. Entonces, por eso hay muchos que de vez en cuando llegan a venir y luego se alejan por un tiempo. Así sucesivamente vuelven y van. Vienen 3 meses, desaparecen unos 3 meses, o vienen una vez y luego aparecen de vuelta en 3 meses o en 6 meses. Por eso justamente se desaniman rápidamente. Entonces, podemos ver una aplicación también. Leemos de vuelta la característica que es: Jesús se revela, manda a Pedro a venir a él y caminando sobre las aguas. Entonces Pedro obedece con toda emoción, comienza a caminar hacia Jesús. Pedro comienza a tener miedo y las dudas aumentan y empiezan a hundirse en el agua. Entonces vemos la aplicación, que esta es la etapa del compromiso, la etapa en la que notaremos de qué está hecha nuestra fe. Pero es una etapa muy necesaria para todos nosotros, o sea que no podemos escapar de esta etapa. Es cuando hemos querido dar los primeros pasos por conocer a Jesús y obedecerle, pero de inmediato comienzan las grandes pruebas de nuestra fe. Entonces, pero Pedro hizo una oración justamente muy bueno. Una de las oraciones que más me gustó, que dijo, Señor, sálvame, sálvame. Entonces él dio voces, Señor, sálvame. Entonces, vamos a analizar un poquito el hundimiento de Pedro. Entonces ahí vemos nosotros que en esta imagen, que hay una falta de preparación. Luego, dudas en su corazón de Pedro. Entonces, ¿y qué más hizo Pedro? Quitó la mirada de Cristo. Entonces, él quitar la mirada de Cristo, eso puede producir también en nosotros un hundimiento, pero si volvemos la mirada a Cristo, entonces podemos nosotros salir a flote de vuelta. No vamos a hundirnos por completo. Entonces, esto también ocurre cuando miramos otras cosas. Por ejemplo, Pedro estaba mirando ahí las olas, los vientos fuertes, entonces él miró en otras cosas, quitó la mirada de Cristo. Entonces, en esta etapa, justamente, que es la cuarta etapa, se divide en dos posibilidades. Entonces, vemos que si Pedro hubiera seguido mirando las olas y el viento, él se hubiera hundido completamente en el agua.
Esto es lo que puede pasar con muchos en la vida cristiana, si dejan de mirar al Salvador y se concentran en otras cosas. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Pedro volvió la mirada a Jesús y pudo salir a flote. Es necesario que todos experimentemos el hundimiento en algún momento. Entonces, en este tiempo puede volverse la mirada a Cristo y con su mano seguir adelante. Entonces, por eso, justamente, yo siempre cuando estoy capacitando a alguien, entonces le digo al discípulo, pongamos nuestra mirada en Cristo. Entonces, no pongas la mirada en mí. Muchas veces nosotros ponemos la mirada en el pastor, podemos poner la mirada en un líder, pero nosotros sabemos que el pastor también es un ser humano que también está poniendo la mirada en Cristo. Gloria a Entonces, Dios. entonces, todos debemos poner la mirada en Cristo. Entonces, el pastor va a tener también su tiempo de oración. Él necesita su tiempo de comunión. Él necesita también su tiempo de estudios. Entonces, nosotros todos debemos poner la mirada en Cristo. Y si nos llega a pasar esto de mirar otras cosas, entonces debemos nosotros mismos volver la mirada a Cristo y salir a flote y no quedarnos totalmente hundido. Entonces, si vemos a un discípulo nuestro que está pasando por esta situación, también debemos decirle, mira, no mires otras cosas, pongamos nuestra mirada en Cristo de vuelta y vamos a salir adelante junto de la mano de nuestro Salvador. Entonces, qué importante es este discipulado que nos lleva justamente a poner nuestra mirada en Cristo. Entonces, justamente eh, vemos que Pedro no se hundió. Entonces nosotros también debemos seguir el ejemplo de la enseñanza que nos deja Cristo. ¿Tienen algunas preguntas hasta aquí? Buenas tardes. Sí, Bueno, mira, lo que he absorbido desde que acabo de reintegrarme, sí, que, que en realidad nosotros hemos pasado por esas tormentas, sí, pero como siempre decimos, hay que fijar la mirada en Cristo, porque si uno mira otras cosas se hunde, es cierto. Y por eso, como dice usted, ¿verdad? Uno siempre tiene que decirle al discípulo, hay que fijar, o sea, fijar la mirada en Cristo porque esa es la meta. La meta es Cristo, lo demás, bueno, pero la meta es Cristo porque si no, estamos perdidos. Y amén, y esta lectura de Mateo, muy interesante, ¿no? Cuando Pedro le dice al Señor, sálvame, o sea, algo que del susto que tenía, le dijo, sálvame, más sálvame. Claro, ahí el Señor le da la mano, y si él sabe que el Señor le da la mano es porque no lo va a dejar hundir, ¿verdad que no? Entonces nosotros tenemos que amén, manifestar cuando estamos así como, ¿cómo te digo? O sea, como aturdidos de cosas que no deberíamos de fijarnos. Uno tiene que, oye, Señor, sálvame, por favor. Y el Señor nos salva, nos toma de la mano y nos saca de ese hueco, como uno dice, ¿verdad? Pero como decimos en Venezuela, ese hueco. Sí, por eso es amén, importante, ¿verdad? Que llevar siempre al discípulo a que siempre esté viendo la meta. La meta es Cristo. No hay más nada que ver. La meta es Cristo y esta lectura me parece muy interesante porque aquí enfoca, prácticamente aquí está enfocando que Pedro con sus cuestiones que él tenía, él trató él trató de seguir las órdenes del maestro, pero él en ese momento desvió su mirada. ¿Y qué es lo que vio? Bueno, ese mar tormentoso. Y se asustó, sí, así estamos nosotros, así pasamos nosotros también, es un tiempo. Nos vino la duda, bueno, muchas cosas, pero seguimos en Cristo, ¿no? Y por eso tenemos que afirmar a ese discípulo con las 4 fases, ¿no? Que hablamos la vez pasada.
muy importante. Las ensayé hasta se me estaban olvidando. Las ensayé Amén. bastante porque es importante esa fase, la preparación, el acompañamiento, fortalecerlo y establecerlo para que ellos vayan firmes y sepan lo que quieren. Amén. Amén. Bien. ¿Algunos tienen Interesante. Ajá. alguna pregunta hasta aquí? Yo no tengo ninguna pregunta, pero quería destacar esto de la oración más corta. Es la Ujú. oración más corta, el Señor, sálvame. Ahí le está diciendo que el Señor, o sea, que es nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? ¿Es Amén. así? Amén. 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 Entonces, Interesante, ¿no? No me qué había buena, fijado ese detalle. qué buena Interesante, la oración más corta. la Oye, oración Claro. sí, más más corta. corta. En esta Señor pequeña y oración, Salvador. la más Ajá. corta, le dice, ¿verdad? Que es su El Señor paso, y su sí. Salvador. Amén. Y Amén. todo lo que enfoca esa pequeña oración. Señor y Así, Salvador, mi sálvame. Salvador. Entonces Sí, nosotros estamos Salvador. siguiendo al Salvador. Entonces Pedro Amén. confía en Cristo y vuelve su mirada a Cristo, entonces salió adelante. Entonces, Amén. qué lindo, ¿verdad? Yo, a ver si alguien más tiene pregunta sobre el tema, porque quiero mostrarle algo más aprovechando el tiempo. Amén. Quiero que abran sus Biblias en Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 5:8. A ver si lo puede leer Vanessa. Estoy ocupada, estoy ocupada. Dile por allá que estoy ocupada. Primero Timoteo 5, 8. 8. Amén. Primera de Timoteo 5:8. 5:8. En el nombre del Señor Jesús. Solamente el versículo 8. Solo el 8. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Amén. Yo les quiero preguntar, para los que de repente ya saben, o sea que, ¿a quién se refiere esto? Justamente un pastor estaba predicando, entonces decía, bueno, el hombre debe proveer para lo suyo. Entonces todas las mujeres dijeron, amén. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Bueno, lo que yo digo, así, que si uno no provee, o sea, la palabra, ¿no? A su Sí, familia, que uno tiene primero que hablarle a la familia de la palabra de Dios, de la salvación, ¿verdad? Porque aquí lo dice clarito, ¿verdad? Si alguno sí, no mantiene a su familia en sí, la palabra, ¿verdad? sí, Ajá. Particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que lo que no cree en Dios. Si uno no le habla a su familia de Cristo, de esa fe, entonces no se lo puede decir a otro porque entonces está negando la fe. claro, pero en este caso Ujú. justamente está hablando de la casa, o sea, de las Ajá. cosas De, que de tiene la que casa. proveer, de lo material, ¿verdad? ¿Y a quién va Ajá. dirigido todo esto? Eso va dirigido a nosotros mismos. A ver, quiero escuchar otras voces más. ¿Quién dice algo diferente? Para los creyentes. Aparte, a ver, Ujú. para los creyentes, ahí tenemos otro. ¿Quién más? ¿Quién Exacto, provee, para las quién provee para lo suyo? bueno, lo que es la iglesia, la iglesia tiene que proveer para todo. Por ejemplo, hay iglesias o congregaciones, ¿no? Que la O iglesia sea, somos nosotros.
O sea, Ajá. la iglesia Es- mantiene a toda la ah, congregación, dice es usted. cierto. O sea, no, no a todas, prácticamente a las viudas, a las personas necesitadas, ¿ves? El que exactamente a las viudas, los necesitados, La iglesia. los ayuda. A ver, Vanessa. Yo creo que a los creyentes, o sea, al, a la iglesia también, porque es como que dice, si no, si negas la fe, o sea, para mí que es a los creyentes, a los que estamos dentro de la congregación, porque si no tenemos fe en él, Sí. peor es un incrédulo. O sea, si nosotros vamos a la iglesia o nos congregamos porque tenemos fe en él, creemos en Ujú. Dios. ¿Y qué, y Ujú. qué, Entonces, qué piensan de los que dicen que es el hombre el que debe proveer para lo suyo? mm, creo que, no sé, para mí no es así, pero no sé. Es Yo un poco, creo a ver, que debo de leer sí, espera un toda ratito, Primera de espera, Timoteo. espera que un ratito, espera un ratito. Venancia ya tiene la explicación, entonces se está adelantando. Porque yo quiero enseñarles algo muy importante. Entonces, bueno, vamos a leer lo siguiente. O sea, que muchas veces nosotros pensamos y decimos, bueno, la iglesia debe mantener a las viudas, a los Ujú. huérfanos, muchas cosas que hemos oído por ahí. Pero Ujú. ¿qué pasa? O sea, muchas veces no vamos a corroborar todo esto. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no corroboramos esto? ¿Por qué es importante que nosotros leamos toda la lectura? Porque imagínense, acá dice lo siguiente, en el versículo 1 dice, no reprendas al anciano, no reprendas. O sea, no estamos nosotros para, sino que, ¿qué debemos hacer? Exhortarle como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Entonces, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Y luego pasa y dice, honra a las viudas, que en verdad lo son. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Empieza a hablar de las viudas, pero si alguna viuda, vuelve a hablar de la viuda, se enfoca exclusivamente en la viuda, dice, tiene hijos. Franklin, Franklin, dile que estoy ocupado ahorita. Si, pero si alguna viuda tiene hijos, o sea, primeramente vemos que si tiene hijos, ya pone, Permiso. sí, si tiene hijos o si tiene nietos. Entonces, ¿qué deben hacer? Aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia. Entonces, y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, de noche y de día. Entonces, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Entonces, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice. Entonces, sigue hablando de la viuda y dice, sea puesta en la lista solo las viudas no menor de 60 años y que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio. O sea, hay un requisito para que la iglesia, porque ahí había un problema que la iglesia tenía un problema que tenía que mantener a todas las viudas. Habían jovencitas que justamente no eran verdaderamente viudas. ¿Por qué? Porque para ser una viuda que merezca realmente que se le ayude, entonces tenía que sí o sí tener
buen testimonio, buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, y si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Entonces, vemos justamente que también, o sea, la iglesia no debe hacerse cargo de las viudas si es que estos tienen hijos. Por eso justamente menciona y dice, honra a las viudas. Pero ¿qué es honrar en la Biblia? O sea, ¿qué saben ustedes de honrar? ¿Qué le viene en la mente de honrar? Respetarlas. Respetarlas. A ver, Ujú. quiero escuchar otro más. ¿Alguien más? Ayudarlas a lo que es la ayuda espiritual. Sí. ¿No? Exacto. Ahora sí pueden Así. participar todos: Ramón, Denise, Venancia, Vanessa. También podría referirse a lo económico. A lo económico. ¿Qué dicen los demás? A respetarla, ayudarla, a acompañarla, puede ser también. También. Muy bien, pero si les dijera que honrar en la Biblia es ayuda económica, ¿qué dirían? ¿Creerían a la Biblia o no creerían a la Biblia? Sí, creeríamos en la Biblia. Muy bien, entonces vayamos en Mateo capítulo 15 a ver qué dice Jesucristo, cómo lo define a honra a tu padre y a tu madre. Sí. Capítulo 15. Cuando, en el versículo 1, desde ahí lo vamos a leer. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos a Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Y cuál era ese mandamiento? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irreprensiblemente. Entonces, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte. Entonces, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento por vuestra tradición. Estas personas querían ayudar a su padre económicamente, pero ¿qué pasaba? Ellos no le permitían, le decían, no, esto es mi ofrenda a Dios, tráiganlo acá, nosotros, para dioses. Entonces ellos, ¿qué hacían? No dejaban honrar a su padre y a su madre. Entonces Cristo le hizo acordar la escritura. Imagínense. Entonces nosotros ahora, en este tiempo, pensamos que honrar es solamente respetar. Pero para la Biblia, honrar es ayuda económica. Por eso justamente esto también lo menciona Pablo en la carta. Entonces, él es muy claro también y por eso menciona justamente, si tiene hijos, bueno, que le ayude el hijo. Exactamente. Si no tiene hijo y tiene nietos, que le ayude el nieto. Y así, porque la iglesia realmente puede hacerlo solamente en el caso de que ya sea
no tenga a nadie. Familia, exactamente. Entonces, si esta persona tiene hijos, tiene nietos, tiene Ajá. familias, estas personas deben hacerse cargo, porque la iglesia realmente está para lo espiritual. Ujú. Entonces, Cristo, por eso justamente, él hablaba mucho de esto, que su reino, él lo separaba de este reino, porque este reino pertenece a Satanás, al padre de mentira. Ujú. Entonces, nosotros debemos honrar a nuestros padres por medios económicos. Pero lo que yo quiero que se entienda con esto, en realidad no era el contexto solamente, sino que qué importante es leer todo, completo, la escritura. Porque si nosotros leemos una partecita, No vamos a hacer, entendemos. Ujú. vamos a seguir pensando que la iglesia debe ayudar a la familia, que la iglesia debe mantener a las viudas, que la iglesia debe, o sea, el hombre debe proveer para lo suyo, como muchos decían amén en ese lugar cuando el pastor decía, bueno, el hombre debe mantener a lo suyo, porque la Biblia dice, entonces las mujeres decían, dale más, pastor, dale más. Pero la Biblia no dice eso, pero estas personas que decían amén lo creían porque no leen la escritura. Entonces es muy importante que nosotros vayamos y leamos completa la carta. Como yo le había dicho antes, que justamente debemos poner en práctica eso. Esa es la conclusión a lo que quiero llegar, porque ya no se lee la Biblia por completo, se leen versículos, un versículo aquí, un versículo allá, un versículo a otro lado, y sacamos todo lo que a nosotros nos gusta y acomodamos todo. Qué fácil es engañar a la gente cuando leemos un solo versículo. Ujú. Eso es cierto. Qué fácil, ¿verdad? Ujú. Entonces es por eso que muchas personas de repente dicen, mas para Dios todo es posible. Pero lo otro. Pero hay que saber a qué se refería. Ujú. Entonces, cuando dice, sin santidad nadie verá al Señor, ¿qué dicen ustedes? ¿Dice eso la Biblia? No, no. Anda rápido. O sea, en parte sí, pero no tanto así. ¿Cómo sería eso? ¿Cuántas No veces? recuerdo el A ver, capítulo del versículo, a ver, pero había entendido que sí. a ver, en Hebreos 12:14, o sea, Rosa, ¿vos escuchaste alguna vez Ajá. que en algún momento han dicho, sin santidad nadie verá al Señor? Sí lo escuché, Sí, pero como es cierto una parte, pero tampoco que sin santidad no vas a ver a Dios, porque tú no vas a ver a Dios en sí, cara a cara, sí. bueno, Ellos están, ellos, claro, el sí dice sin santidad, ¿qué te quiere decir? Que te guarde, ¿verdad? Te guarde, te apartes. Tú estás siendo, te estás santificando para cuando llegue ese momento. Pero esto de que nadie verá a Dios, bueno, bueno, pero vamos a vamos ver. a la lectura, porque en Ajá. realidad no dice eso la escritura. En realidad Ajá. lo que dice en hebreo, anótenlo, Ajá. 12:14, 12. es Ujú. seguir la paz con todos. Seguir la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. No dice sin la santidad nadie verá al Señor. Ajá. Es lo Yo que muchos traten de vivir en paz. Ajá. en realidad Con todo. quiere, Ajá. o sea, nos manda, no nos pregunta si queremos o no Ujú. queremos. En realidad Exacto. nos manda que sigamos la paz con todos. Entonces, y la santidad.
Entonces hay una santidad posicional, que eso lo vamos a ir estudiando más adelante, y también la santidad justamente que es su progresivo. Entonces, pero lo que quiero dejarle esta enseñanza es que es importante que leamos la Biblia, que leamos completo, porque muchas veces hacen, no sé cómo lo dicen en tu país, Rosa o Vanessa, Ujú, pero muchos repiten muchas cosas que se predican como un cliché y ujú, lo vuelven a repetir sin haber comprobado que haya dicho eso realmente la Escritura. Entonces, exactamente. esto es muy repetido consecutivamente, pero si nosotros vamos a la Biblia, entonces no encontramos eso, encontramos otra palabra. Ujú. Entonces, Esta, por ejemplo, otra palabra, ¿verdad? Que siempre la repiten, ¿verdad? Sí, Sin santidad nadie verá a Dios. Pero sí, si tú lees la Biblia, no te están mandando que sin santidad nadie verá a Dios, porque dice, trata de vivir en paz con todo el mundo. ¿M? claro, Y seguir que la paz tenga con todo. ajá, exacto, y tenga una vida libre de pecados. Claro, si tú estás siguiendo la paz con todo el mundo, tienes que estar sin pecado para estar santificado, para que te santifiques, ¿verdad? Porque aquí, ajá, y dice, el que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. O sea, que tú tienes que leer, tener una vida dedicada al Señor, como debe ser, leer las escrituras, eh, escudriñar, investigar, no irte como decir, como todo, es como igualito como lo de las viudas. Yo Sí, siempre entendía eso, que siempre que, oye, ¿cómo va la iglesia a mantener una muchacha viuda de 20 años? Por favor, no. Y a veces, y todavía, dicen en algunas partes, congregaciones, unas congregaciones, que a veces algunas viudas dicen, "Ah, pero aquí no me mantienen". Yo le dije una vez a una vez, ¿y cómo te van a mantener? Tú puedes trabajar, tú tienes hijos todavía, tú tienes familia. Pero amén. no, es que la Biblia, digo, no, no, pero lee bien la Biblia. Y Mientras que ahora, una viuda, ¿verdad? Una viuda mayor, como porque es un requisito, esté sola, que no tenga nadie, sí, es aceptable porque la Biblia lo dice, pero si tiene familia, hijos, nietos, oye, tienen que la mantengan. sí, sí. Entonces, ahora que conocemos mejor la escritura, entonces esto vamos a ir poquito a poquito, pero en realidad lo que yo quiero es reforzar la lectura. Entonces, quiero que Ujú. vayamos avanzando con la lectura. Vamos a elegir otro cortito y si se animan a seguir adelante, o sea, ¿cuántos de ustedes se animan a leer un capítulo por día por lo menos? Amén, amén, amén. A ver, Ramón, Ajá. Denise, Sí, Venancia, sí, sí. Amén. Vanessa. Amén. Amén. Bueno, entonces en ese caso, o sea que eso, o sea que yo les tengo preparado un curso que realmente vamos a ir terminando pasito a pasito, pero después le voy a preparar, o sea, un curso especial para ustedes, que es un curso de Romanos, donde nosotros vamos a entender perfectamente lo que es la santidad posicional, vamos a entender la justificación, cómo fue que Israel perdió su lugar, o sea, en realidad fueron Escribe. apartados, separados, pero ellos no fueron desechados. Entonces vamos a entender muchísimo también. Eso va a ser de regalo para las personas que se mantienen en el discipulado, pero ¡Eh! más adelante. Entonces va a ser muy bueno, van a entender muchísimo, Amén, así es que los animo a que sigan adelante y para amén, todas las que hacen la tarea, les tengo preparado un material para que completen amén, también. Entonces, amén, amén. por lo menos quiero que terminen, entonces yo le voy a facilitar un material para que ustedes lo respondan todo con la grabación y luego lo mandan al grupo. Entonces van a tener su oportunidad todas las personas que entonces de repente sean participativos y estén también en el curso. Entonces, y se mantengan. Entonces, ya lo estamos terminando, entonces va a ser muy fácil, así es que, pero vamos a ir avanzando poquito a poquito. Amén.
Bueno, oramos y así Amén. terminamos. Así es que para que Dios nos siga ayudando, así es que espero que le Amén. haya servido también esta última parte que utilicé de este tiempo para también explicarle que es muy importante la lectura. Bueno, oramos. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias. Gracias por la familia en Cristo, que por medio de esta comunicación podemos unirnos en familia con Vanessa, con Gracias, Señor. Rocío, Venancia, Ramón, Denise, también Rosa, que se Gracias, mantiene Señor. firme en el Gracias, discipulado, Espíritu Señor, Santo. con un corazón humilde y Gracias, dispuesta Señor. a aprender. Por eso ruego por cada una de ellas Sí, para que Señor, en el puedan nombre de terminar el Jesús. discipulado Bendice y al así hermano Benito, Señor. podamos nosotros Dale más seguir sabiduría. adelante. Ayúdale Gracias, para Padre, por todo. En el gracias. nombre de tu Hijo En el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Sí, sí, Venancia, ¿querías decir algo? No, 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 nada. Amén, no me dije. Amén. Muy bien. Entonces ahí vamos a estar mandando Amén. en el grupo la lectura. O sea, yo quiero que Amén. ahora ustedes elijan, Ajá. Una porque lectura, un libro. voy a dejar que ustedes elijan, así participan. Entonces, Amén. por ejemplo, ahora, por ejemplo, quiero que elija Rosa. Para la Amén. próxima, quiero que elija Vanessa. Amén. Para la próxima, Ramón y Denise. Y después Venancia, y así sucesivamente. Amén. Entonces, ¿querés mandarlo directamente en el grupo, Rosa, o querés decirlo ahora? Bueno, a mí me gustaría empezar hechos, libro de los hechos. Ah, Tiene que ser uno cortito, porque un hay cortito. personas por ahí que no tienen todavía la misma capacidad que algunas, Ah, que ok, no ok. están, por ejemplo, están empezando recién, que por ahí hay Colosense. Colosenses. Entonces, Colosense. Colosenses. Perfecto. Porque Ujú. hay, de repente hay personas que leyeron solamente algunos versículos, nunca leyeron Ujú. toda la Biblia Completo. completo, entonces le va a costar un poco más. Ajá, ok. En la próxima clase, háganme acordar, le voy a enseñar cómo hacer un tarjetín. ¿Saben todo lo que es un Ok. tarjetín? Depende cómo sea tarjeta. El tarjetín Ujú. es más o menos, a ver si ya se me termina el tiempo, por eso creo que le voy a Ujú. mandar en el grupo. Le voy a mandar en el No grupo una como esto, muestra. Es no así. como esto. Algunos Así. hacen, sí, exactamente. Ujú. Así. Algunos hacen tipo